Hablemos ahora sobre los mecanismos de elección contable para los inversionistas. Y es que los inversionistas influyen en las decisiones contables de una empresa en cuatro escenarios diferentes. Primero, mediante la organización de la empresa. En segundo lugar, mediante el intercambio en los mercados de capitales. En tercer término, mediante la votación de las iniciativas y por último, por medio de las instituciones sociopolíticas. Entonces empecemos con la organización de la empresa. Al seleccionar una forma organizacional para una empresa, sus acreedores y los creadores de la misma también se comprometen con ciertas características de la contabilidad. Por ejemplo, si el capital de la empresa se cotiza en la bolsa, los requerimientos contables de las leyes de títulos valores rigen este conjunto de contratos. Estas leyes y las normas del informe financiero identifican a los accionistas y a otros agentes por medio de un formato contractual, también llamado formulario, en el cual los detalles son diligenciados por los participantes. La normalización restringe la flexibilidad que puede tener un agente en el diseño de la contabilidad y el control para ajustarla a las necesidades específicas de la empresa. También ahorra costos de negociación y de búsqueda para los participantes. El mejor ajuste del conjunto contractual hecho a la medida no necesariamente justifica el costo adicional. Los inversionistas insisten a menudo y a veces tienen éxito en alterar ciertas prácticas del informe financiero de la empresa cuando ésta emite sus títulos. Ellos exigen a menudo que la empresa contrate una empresa de auditoría con reputación antes de que ellos compren o negocien sus títulos. Normalmente se venden las primeras emisiones a la banca de inversión o a los grandes inversionistas, quienes tienen concentrado el poder de compra. Es más fácil para tales inversionistas negociar efectivamente con los administradores de la empresa. Cuando las acciones pasan por el mercado secundario, desde la banca de inversión hacia un cuerpo disperso de más pequeños accionistas, la capacidad de los accionistas para ejercer influencia sobre los asuntos contables se atenúa y se transforma. Los accionistas tienen dos instrumentos para formar sus preferencias acerca de las elecciones contables de la empresa, las cuales son conocidas por los administradores. Una es votar las iniciativas presentadas ante ellos y la segunda, al negociar las acciones de la empresa en el mercado terciario, también presentan su preferencia. Hablemos entonces de las votaciones que hacen los accionistas y los apoderados que les representan. Los accionistas que tienen poca influencia a la hora de definir la agenda solo pueden votar sí o no. Los accionistas pueden ocasionalmente proponer una iniciativa y someterla a votación. Tales iniciativas raramente pasan. Las típicas iniciativas de los accionistas que se someten a votación tienen que ver con la elección de la junta directiva y los auditores, con las modificaciones a la compensación de los directivos y con los cambios a los estatutos de la empresa. Rara vez se trata con ellos asuntos contables. La poca importancia relativa del mecanismo de votación en los asuntos contables sugiere que los accionistas tienen, a lo mejor, solamente una capacidad o interés limitado en cambiar el sistema contable de la empresa en la cual ellos tienen una participación. Dada la vulnerabilidad de los accionistas al fraude, esta falta de interés puede ser sorprendente. En realidad, los accionistas tienen otras alternativas más efectivas. Además de usar los mecanismos legales, ellos votan con los pies, por así decirlo, en el mercado accionario. Vamos a ver entonces cómo se refleja esto cuando se presenta el intercambio en los mercados de capitales. Una acción representa un conjunto de derechos contractuales y también sus obligaciones. La contabilidad es una parte de este sistema de contratos. Los inversionistas pueden escoger libremente entre una variedad de contratos disponibles en el mercado. El valor de una acción se deriva finalmente de los dividendos y la magnitud de los dividendos depende de qué tan cuidadosamente los derechos de los diferentes agentes son determinados y distribuidos. En igualdad de condiciones,
Los inversionistas pagarían menos por la acción de una empresa que usa ineficientemente los controles internos o que usa menos eficientemente la auditoría interna o la auditoría externa y las revelaciones de las políticas contables. La influencia de los inversionistas sobre los sistemas contables puede ser comparada con la influencia de los compradores de carros sobre el diseño de los carros. Ni los accionistas ni el comprador del automóvil ejercen un papel directo en el diseño, aunque estos influyen profundamente el diseño por su derecho a comprar o no comprar la canasta final de productos y servicios ofrecidos. Se podría especular entonces que la amplitud del capital mantenido y la liquidez del mercado de capitales pueden ser causadas por la información financiera y por la revelación requerida a las empresas abiertas, es decir, aquellas que cotizan en bolsa. Los accionistas existentes se benefician de los cambios en el sistema contable de una empresa si el resultado es un precio de la acción más alto. Las decisiones del inversionista sobre la contabilidad son esencialmente reaccionarias. Ellos ajustan sus portafolios en respuesta a las decisiones tomadas por los administradores y los auditores. El control contable es una cuestión técnica, un aporte directo desde los inversionistas que no es factible. Sin embargo, la anticipación de sus preferencias tiene un efecto profundo en el diseño de los sistemas de contabilidad y control. La anticipación por parte de los administradores y los auditores a la respuesta del inversionista afecta sus decisiones sobre la contabilidad, aunque los inversionistas no participen directamente en el proceso. Varios eventos contables apoyan esta visión. En charlas anteriores se había discutido el ejemplo del sistema de inventarios que se denomina últimas en entrar y primeras en salir. Por ejemplo, en el año 1964 se propuso que los descuentos tributarios por concepto de inversiones se registraran usando un método conocido como el método diferido en lugar del hasta entonces utilizado método basado en el flujo. En aquella época, las empresas afrontaron una oposición unificada de muchos administradores y auditores, pero finalmente estos tuvieron que ceder ante la presión de los accionistas. Bueno, pasemos ahora a hablar sobre las instituciones sociopolíticas. Las legislaturas, las agencias reguladoras y las cortes a veces hacen o inducen cambios en las normas contables y en las instituciones que establecen las normas contables. Tales cambios, normalmente impulsados por los grandes escándalos o por los desastres financieros, afectan un amplio conjunto de empresas. Cuando algunos agentes se comportan de forma diferente a lo que los otros agentes esperan de ellos, y estos últimos no tienen ningún mecanismo económico o legal para hacer que los primeros estén conformes, el conjunto contractual colapsa. La desintegración de las grandes empresas o de muchas pequeñas empresas en un corto periodo sugiere que la estructura legal existente no provee una base estable para la contratación en el entorno económico prevaleciente y necesita ser cambiada. Por ejemplo, el desplome del mercado bursátil allá en el año 1929, donde empezó la Gran Depresión antes de la Segunda Guerra Mundial, llevó a la aprobación de leyes federales en los Estados Unidos sobre títulos valores y a la creación de un organismo que los vigilara. Estas leyes exigían que los informes financieros anuales de todas las empresas abiertas, es decir, de aquellas que cotizaban en bolsa en ese país, en Estados Unidos, fueran auditados independientemente antes de su publicación. Desde entonces, las reglas emitidas por los organismos de vigilancia allá en ese país han sido la fuerza principal que da forma a los sistemas contables de las compañías que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. En comparación con el precio de las acciones, la respuesta de los sistemas sociopolíticos a los solicitados por el cambio es muy lenta.
Cuando los cambios ocurren, tienden a ampliar su alcance. Así que tenemos que volvernos a preguntar, ¿hasta qué punto la forma de la contabilidad y el control debería dejarse a los mercados o al sistema gubernamental que los regula? Así entonces necesitamos pasar a hablar de las consecuencias de la política contable para los inversionistas. Y es que, aunque los actuales accionistas pagan el costo de la contabilidad, los informes financieros son compartidos con el público. Los analistas de inversión profesionales incluso pueden tener un mejor acceso a esta información. Una perspectiva más próxima a este tipo de acuerdo revela que esto no es del todo desfavorable para los accionistas. Por eso tenemos que abordar el tema de la información contable como bien público. Los informes financieros publicados son bienes públicos. No cuesta más producir los informes financieros para 2 personas que para una sola, y es difícil no suministrarlos a quienes no pagan por ellos, tomando de esta manera un viaje gratis sobre los esfuerzos de aquellos que los hacen. Se ha argumentado que en el presente sistema, los accionistas existentes pagan el costo total de los informes financieros, aunque los beneficios son compartidos con los accionistas potenciales. La disponibilidad de información confiable para todos los agentes facilita el funcionamiento suave y ordenado de un sistema de contratos. Es importante asegurar que ellos tienen o recibirán los recursos que les adeuda la empresa. Sin dicha información, un agente se negará a participar en la empresa. La información disponible para cada agente se constituye en una restricción para los otros agentes, al inducirlos a cumplir con las obligaciones que ellos han aceptado. Los accionistas, estando completamente comprometidos con respecto al capital, no están directamente relacionados con las operaciones del día a día de la empresa y además están dispersos, de modo que no pueden obrar de forma coherente o en conjunto a la hora de generar líneas de acción o de negociar directamente. Por consiguiente, ellos son especialmente vulnerables a la malversación de recursos por parte de otros agentes. Así, la integridad de la contabilidad y el control es más importante para ellos. Los demás agentes participantes tienen que ver directamente con el funcionamiento de la empresa o forman parte de un grupo bastante cohesivo para negociar efectivamente con la empresa y tener a su disposición la información sobre los derechos existentes para ellos, además de los estados financieros publicados. Ningún sistema contable de contratos que niegue información acerca de la empresa a los proveedores de capital parece factible. Aun cuando fuera factible, no sería más eficiente que los sistemas actuales basados en la revelación pública. Como se discutió antes, la disponibilidad de información acerca de una empresa facilita el funcionamiento de los mercados para los recursos que fluyen hacia adentro y fuera de la empresa. Los agentes externos, quienes en ese momento no participan en la empresa, no son los únicos que se benefician de la liquidez de los mercados de factores. Los agentes que están participando en la empresa y que desean dejar vacantes sus participaciones contractuales para buscar oportunidades alternativas también se benefician. Ellos pueden vender su participación contractual actual o pueden transferir su reputación y capital humano a un empleo más atractivo en otro lugar. Además, los agentes participantes, que no forman parte directamente en la transacción, también se benefician de la capacidad de encontrar pronto un reemplazo para la participación que queda vacante cuando un participante se retira. El incumplimiento de las partes contractuales afecta a todos los agentes que participan en el contrato. Así, la distribución de información gratuita es importante para mantener intacta la estabilidad dinámica de la empresa, a pesar del movimiento de algunos o incluso de todos los individuos participantes. Una deficiencia adicional de un sistema de información privado se presenta si aun cuando todos fuéramos compradores de información, siempre podría haber agentes que no saben que todos los demás agentes están informados. Esta falta de conocimiento común en un sistema de compra privada de información podría inducir a un comportamiento estratégico, a más conflictos y a una renegociación de los contratos corporativos menos eficiente. En los mercados de capitales,
la contabilidad desempeña un papel semejante al papel de la publicidad en los mercados de productos. Un distribuidor automovilístico que pone un anuncio en un periódico suministra la información a los probables clientes y a los competidores. La justificación del distribuidor de pagar los costos de la publicidad radica en la creencia de que sus beneficios superan el costo de la publicidad. De igual forma, la revelación pública de información contable también puede ser vista como anuncios para atraer nuevos participantes para que se unan a la empresa. La viabilidad económica de este sistema de distribución gratuita se basa en el excedente de los beneficios sobre los costos para los actuales participantes. Así pues, es necesario que hablemos de la producción de información por los intermediarios. Y es que nos tenemos que preguntar, ¿quién paga el costo cuando los intermediarios de información, como son los analistas financieros y los agentes de inversiones, procesan información y cuáles, si los hay, son los beneficios para quien paga por esta información? Los primeros resultados empíricos sobre la capacidad de los mercados de capital de ajustar los precios rápidamente para incorporar la información disponible más reciente han producido una euforia que lleva a algunos a declarar que los días de los analistas financieros están contados. Los analistas financieros que se ganan la vida leyendo las tendencias en la historia pasada de los precios de las acciones, o aquellos que mantienen una mirada aproximada a las perspectivas económicas de las empresas e industrias, no solamente han sobrevivido gracias a la revolución en la teoría de las finanzas, sino que están floreciendo en los mercados de valores, como son las bolsas de valores. Entonces se pregunta uno, ¿quién paga los salarios de estos personajes y por qué lo hace? Bien, un analista financiero informado sobre un evento que afecta el precio de una empresa, o lo infiere antes que otros analistas. Es decir, esta persona puede obtener rendimientos extraordinarios en menos tiempo del que le suele costar a otros enterarse y en menos tiempo del que tarda el precio en ajustarse al nuevo nivel de equilibrio. Este rendimiento extraordinario es absorbido por el costo del esfuerzo de los analistas de descubrir e interpretar la información. Puesto que existen algunas barreras a la entrada en este campo, parece razonable concluir que estas enormes rentas económicas, bien sea positivas o negativas, podrían no persistir en el negocio del análisis financiero. Un inversionista que negocia al azar y sin el beneficio de la información anticipada acerca de los eventos económicos, prevé la pérdida de una pequeña cantidad en sus transacciones con un analista y el analista espera ganar en la transacción. En el equilibrio, la pérdida que el inversor prevé es justo lo suficiente para que le dé igual seguir con la misma práctica de inversión que contratar los servicios de un analista. Si nadie hizo la investigación, los precios podrían no tener relación con los eventos económicos y por lo tanto, el mercado de capitales podría fracasar en su función de asignar recursos en la sociedad. Incluso un inversionista pequeño se beneficia de la capacidad del mercado para ajustarse rápidamente a la nueva información debido a la mayor liquidez para reducir el margen entre el precio de compra y el precio de venta y permitir al inversionista hacer la transacción a un costo reducido. Los administradores corporativos son algunas veces criticados por favorecer a los intermediarios por encima de los pequeños accionistas. Esto lo hacen al revelar información financiera a los analistas financieros en forma de entrevistas o de estimaciones informales de ventas o de ganancias, entre otras maneras. Se ha hecho una crítica similar a las normas de contabilidad financiera y a los requerimientos de revelación más recientes, los cuales les han facilitado a los analistas financieros la obtención de información detallada y al mismo tiempo han hecho menos comprensibles los estados financieros para los que no son expertos. Permitir el acceso al análisis financiero hace improbable que los analistas ganen rentas económicas de este proceso privilegiado. Las condiciones comerciales adversas que un inversionista desinformado afronta en relación con uno informado deben ser equilibradas frente a los beneficios de la liquidez que se acumulan para todos los participantes que son actores del mercado cuando hay suficiente información. Así entonces,
Podemos resumir esta discusión del día de hoy de la siguiente manera. Los inversionistas, en cuanto son una clase particular de agentes, ocupan un lugar especial en la empresa. Ellos comprometen recursos en la empresa y aceptan el paso de un intervalo de tiempo relativamente largo e incluso indefinido antes de recibir su participación de los recursos de la empresa. La titularidad de los recursos de los accionistas, como clase, es definida como un residuo, mas no como una función de su contribución. Este acuerdo hace a los inversionistas vulnerables a los eventos imprevistos y a la malversación de los recursos por parte de otros agentes. Cuando algo sale mal con la ejecución de los contratos, los inversionistas terminan asumiendo gran parte de la pérdida. Esta vulnerabilidad de los inversionistas al mal funcionamiento del sistema contractual se compensa mediante el derecho que tienen de elegir a la junta directiva y a controlar el proceso de auditoría. La naturaleza dispersa de la propiedad del capital accionario en las compañías abiertas, es decir, las que cotizan en bolsa, impide a los inversionistas participar directamente en la toma de decisiones relacionadas con la contabilidad y con la auditoría. Sin embargo, los accionistas ejercen una influencia substancial en las decisiones mediante las transacciones en el mercado de capital, también mediante los intermediarios de información y las instituciones socioeconómicas. Las actitudes de los inversionistas hacia la contabilidad y el control y otros aspectos de la empresa se resumen en el precio que ellos están dispuestos a pagar por adquirir los derechos de una participación accionaria en la empresa. Otros agentes diferentes a los accionistas no disponen de tal variable que es simple y accesible de manera rápida, de forma que puedan ajustarse como un índice de sus preferencias. Es en extremo sorprendente entonces que la relación entre la contabilidad y los inversionistas haya sido la materia de la investigación empírica más intensiva durante el cuarto del siglo que siguió a la disponibilidad de computadores y a la disponibilidad del precio de las acciones y de las cifras contables en lenguaje computacional. En próximos análisis, en próximos capítulos, daremos una mirada más detallada a la relación entre la contabilidad y el mercado accionario.